vida a las personas, cosa que habían denigrado los judíos del primer siglo, que tenían a cargo todo lo que tenía que ver con la enseñanza de la Escritura. Lo habían pervertido. Jeremías 8 te lo dice, hay un antecedente histórico. Jeremías 8 dice que Dios le habla al profeta y les dice, ¿qué sabiduría es esta? Ustedes que dicen que son los sabios, pero olvidaron mis preceptos. Quiere decir que todo eso ya venía. De hecho, el concepto de cueva de ladrones, cuando Jesús le dice, ustedes han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones, no era la primera vez que Jesús lo decía, ya se había dicho en la antigüedad, porque ya se había corrompido. Ese sistema religioso estaba frito ya, no servía, no estaban llevando a la gente al camino de la verdad. Por eso Jesucristo tuvo que destrozar ese sistema. Lo destrozó, de hecho. Saludos ahí, dice, Shalom, Cristo vive, Shalom Lili, Dios te bendiga, Antibrele. Jesús destrozó el sistema. ¿Qué sistema? El sistema que él mismo creó. Es que es muy ilógico, es muy ilógico. Se supone que vamos a entrar a la doctrina del cristianismo. Vamos a suponer que este pastor es cristiano, de los que cree que... Bueno, él mismo explica, ¿no? Que él es trinitario. Que él explica que... En otro video, ¿no? Él explica que él es trinitario. Y entonces ellos son los que creen que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son tres en uno. Pero básicamente es como uno solo. Él usa incluso una palabra ejad. Son un ejad. Si él no supiera esa palabra en hebreo, no sabría cómo... Estoy seguro que unos años, 10, 20 años antes, no sé si cuántos años él ha sido pastor, 30 años antes, no sé, que no tenía ni idea de que existía el hebreo o algo así, sino que daba sus prédicas usando la concordancia, era lo más avanzado que tenía en esa época, y algunas predicaciones de otros pastores o algunas enseñanzas tomándolas y enseñándolas también. No había escuchado la palabra ejad en su vida, y ahora como está el boom de las raíces hebreas y todo, ahora voy a usar la palabra ejad, pero ejad, solo Dios es ejad. Ejad no tiene nada que ver con tres personas que sean una sola cosa. En fin, no voy a explicar el ejad, no voy a explicar esto, pero el sistema que Dios mismo creó, y al parecer, según el cristianismo y según este señor, pues Dios se equivoca porque después tiene que venir unos 3000 años después a quitarlo, a reformarlo, porque ya no sirve, a reemplazarlo por la muerte de él mismo en la cruz del Calvario, porque pues el hecho de que muera Jesús, que es el Hijo de Dios y que muchos creen que es Dios mismo y que es divino y todo, quiere decir que no hay otro hombre que pueda reparar el error que Dios hizo, porque si fuese un error de un hombre normal como Adán y Eva, pues hubiese sido más fácil que un hombre normal muriera por los pecados de los demás. De pronto hubiese sido creíble, pero al parecer el hecho de que haya muerto un hombre divino, que haya sido hijo de Dios, según el cristianismo, quiere decir que el error es mucho más grande que el pecado de comerse un fruto prohibido o desobedecer a Dios. El error es más grande. El error al parecer fue haber creado al hombre, porque al parecer lo que enseña el cristianismo es que el hombre desde la creación ya era malvado. Y por eso fue tentado por la serpiente y se dejó tentar y pecó. Entonces, como Dios comete un error creando al hombre, pues tiene que venir él mismo a morir por el mismo hombre para que el mismo hombre pueda vivir, seguir viviendo. Es un poco extraño este mundo cristiano. Y la gente puede burlarse y pueden poner apodos y pueden decir lo que sea. Y es que tú no entiendes las palabras porque estás cegado, estás velado. Pero es que estamos hablando de una lógica. Es una lógica de análisis textual. No estamos hablando de nada más. Una lógica de análisis textual. Es que tú no entiendes las obras de Dios y ustedes sí entienden las obras de Dios, entonces ustedes serían dioses. Si ustedes entendieran a Dios, serían Dios. Pero nadie entiende las obras de Dios. Pero lo que sí podemos entender es lo que no haría Dios, porque precisamente para eso dejó la ley, para establecer lo que Él no haría. Y lo dijo así, cuando firmó un pacto con Noé. Entonces dijo, no volveré a destruir, atacar a la tierra por medio de diluvios. Lo dice claro, no lo haré. Hay cosas que están escritas en la Torá que Él no permite. Y bueno, para su pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, no estoy hablando de los demás, es obligatorio casarse. El primer video que hice, que
lo paré ya porque creía que era un poco largo. Eh, Estoy diciendo que, para agarrar el hilo, estoy diciendo que el pecado de y Onán son muy fuertes, a tal punto que Dios los mata. Porque aunque estaban casados, ¿cierto? Según las leyes de esa época, y vertían en tierra, es decir, que no traían hijos, tenían relaciones no para traer hijos, sino por su placer, Dios los mató. Imagínense ahora los que no están casados. Es por eso, pero estamos hablando aquí de los hijos de Yehudá. Los hijos de Yehudá. No estamos hablando aquí de el mundo no judío. Aunque ese pecado es para todo el mundo. Sin embargo, pues ese será otro video. Vamos a seguir. Dice igualmente David, Lili dice, el hermano Tibel, Lili Escudera dice, el Señor salió de un núcleo familiar. Amén. Carlangú, Hamamser dice, el Señor creció en una familia. El Señor salió de un núcleo familiar. ¿De qué núcleo familiar? Padre, José y María. O sea, Dios, José y María. Ese es el núcleo familiar. Los núcleos familiares que se construyen en el judaísmo, por lo menos después de que, o por lo menos lo que los sabios han decretado, ¿cierto? Para nuestros días es de una esposa y un esposo. Lo que haya pasado con David Amelech, lo que haya pasado con el Shlomo, lo que haya pasado con, no sé, los reyes que tenían, a los reyes, porque a los reyes se les permitía tener muchas esposas, a los reyes, pero no muchísimas. Eso es otra cosa. Pero lo que pasa con los judíos hoy en día, los decretos que han puesto los rabinos para que nosotros no nos enloquezcamos, pues son decretos que ordenan de una mujer y un hombre y sus hijos. Pero aquí hay el núcleo familiar del que salió Jesús, es un núcleo familiar en donde una mujer se supone que se va a casar con José, pero al parecer él ya le había dado el contrato matrimonial y una cantidad de dinero a los padres de ella, que no se sabe si ella era leví o era judía, porque en ninguno de los dos libros en donde hay descendencia o nombran las descendencias de los padres de Jesús, nombran la descendencia de María. Pero sabemos que al parecer como que ya estaban viviendo juntos, porque el ángel se le aparece a José y le dice que no tenga miedo, y pues no sé por qué tenía miedo. Si el que iba a venir era el Hijo de Dios, ¿por qué iba a tener miedo de lo que iba a decir la gente? Si es que es normal que la gente lo sabía ya. Está escrito en la profecía única de la cual habla este pastor más adelante, en la profecía única de que una virgen iba a dar a luz un hijo. Yo no sé hasta qué punto yo no quiero ofender, pero no sé hasta qué punto el cabello puede, digamos, perforar algunas coordenadas o hemisferios en el cerebro, que pueda llegar al punto de hacer daño y de inhabilitar la posibilidad de pensar. Pero si una mujer es virgen y tiene una relación en la que por cuestiones científicas, químicas, queda embarazada, pues es una virgen, ¿cierto? Una virgen que ya no es virgen, y que cuando vaya a tener su hijo, muy seguramente ya no va a ser virgen si es un parto natural. No voy a hablar de sexualidad, no voy a hablar de este tema acá. Bueno, el punto es que José se va con mucho miedo, diciendo, ay, ¿qué me metí? Se va a ir, y entonces le dicen el ángel que no tenga miedo, pero que iba a tener un hijo de Dios, que venía engendrada de Dios. Y luego hay una parte en la que Pablo explica cómo es que como que Dios engendra a esta persona, a María. Pero ese es el núcleo sano al que
nosotros estamos expuestos con estos tipos de enseñanzas, que en un club un poco escabroso, digo yo. Bien constituida. El señor fue hijo de familia en donde recibió una educación y un trato de hijo. Aleluya. Dice el hermano Rubén Miranda, un saludo a mi hermano Rubén Miranda. Ven, este es el vocabulario, el aleluca, que pues yo no tengo permitido decir esa palabra como debería decirse. No tengo tanta santidad como este pastor para decirla, pero es este vocabulario de un pastor que lo único que quiere es básicamente sobresalir. Sigamos. También que siempre está pendiente. Salomón y David, según ellos, sí son ejemplo familiar y tomaron tantas mujeres extranjeras y quebraron la ley. David fornicó y pecó. Esa fue una de las causas de que se rompió el pacto. Hay una parte en la Gemara que dice que crea que David pecó con la mujer que tomó. Ustedes conocen esa historia. Más vale que no hubiese nacido. Yo no diría eso. No diría lo que los comentaristas están diciendo ahí en este canal. Es un poco peligroso hablar de este tema. Ellos solitos se contradicen, se revientan con su propio dogma. Lo que pasa es que, miren, Leviatán es un charlatán. Lo que quiero hacer es, con este video, demostrarles a ustedes cómo este perro sodomita se la pasa atacando al cristianismo porque no tiene otra cosa que hacer. El perro sodomita, ¿cierto? El que están hablando es Levi, que le llaman Leviatán. Pero a mí me da mucha risa porque él usa los mismos insultos que usa su maestro, Jesús. Que Jesús usaba contra ellos, porque Jesús los llama perros, les dice no daré la comida de los hijos de Israel a los perrillos, perros, a los no judíos. Entonces él usa el insulto que su maestro usaba para ellos, lo usa para insultar a un judío. Es interesante. Chapó, obviamente. Es un enfermo mental que no tiene otra cosa que hacer y tiene que hacerlo porque su jefe le da órdenes. Entonces, claro. Como hacer un video de 3 partes para contestar a un video que no tiene nada que ver con usted, pastor. Yo este video lo estoy haciendo porque me nombró, porque pone mi voz ahí, entonces tengo que decir cosas, ¿no? Podría sencillamente pasar la hoja y seguir haciendo mis videos o no volver a hacer videos en YouTube, pero preferí, digamos, como poner un poco la cara. Inclusive le escribí en medio de un en vivo que estaba haciendo, no sé, burlándose de la gente como suele hacer. Y él mismo me dijo, estamos aquí para burlarnos. Y yo le dije, pues, saque los libros y debata, estoy aquí para burlarme, para reír. Y luego me bloquearon y bueno, un montón de cosas. En fin, sigamos. Quiero demostrar las mentiras, como todos sus videos que están llenos de mentiras, de textos fuera de contexto, para que quede evidencia en YouTube. Así que vamos a seguir escuchando este par de charlatanes. No saben lo que es cumplir la primera mitzvah de la Torah, que es Pruhu, ¿sí? O, no sé, decir que... Es que nadie se muere por no tener hijos. Eso no es una orden literal de todo. De verdad que no me río por hacer que me estoy riendo, ¿verdad? Es que es muy, muy loco porque yo acabo de leer la historia de Er y Onan, ¿cierto? Que para los que estén viendo el segundo video y no hayan visto el video, entonces está en Génesis 46 y 46:8 y la parte anterior está en el 39, creo, 38, 39, donde los hijos de Judá, 2 de esos hijos mueren porque vertían en tierra. Este pastor está diciendo que nadie muere por no tener hijos. Una persona que anhela tener hijos y no puede, obviamente que Hashem no le hace nada, como Abraham. Y estamos hablando de cuando no existía la ley. Ojo, estamos hablando de un tiempo en el que no existía la ley. Como Abraham, ¿cierto? Que anhelaba tener un hijo. Y al final Dios le contesta, ¿cierto? Hay personas que anhelan tener hijos y no pueden. Hay personas que anhelan casarse y no pueden. O por la edad, o porque tienen algún problema, o porque no hay dinero específico, porque la persona no ha llegado. Esos son un montón de cosas que se reúnen, pero no una persona que ya no quiere tener hijos como él, y Onan, una persona que ya no quiere casarse como Pablo, ¿cierto? O como Jesús, aunque hay un debate ahí, porque si Jesús era un mamzer, es decir, que no tenía papá, o sea, que su padre no era su padre por un problema de
no sé qué fue lo que hubo ahí. No sé si tenga permitido casarse con las hijas de Israel y quizás por esa razón Jesús nunca se casó. Entonces ahí en ese sentido, pobrecito él, ¿no? De pronto sí quería casarse, pero no tenía la oportunidad. Aunque no sé, esa ley la dejo en el tintero y seguramente la aclararé cuando busque en el Shulchan Aruch y tenga pruebas también de algún rabino que me explique, pero eso todavía no lo pongo así que no lo tomen como un comentario. Tómenlo como un pensamiento, pero no como un comentario, como algo serio, no lo tomen todavía. Sigamos. Mundo, sí, claro, es obvio, es lógico. Que Dios nos dijo multiplíquense, vayan y procreen. Sí, está bien, pero eso no quiere decir que quien no lo haga está pecando de muerte. Eso no. No, es que no es, vuelvo y lo digo, la Torah lo escribe, lo dice ahí, se lo da a Adán y Eva, multiplíquense y fructifíquense. Y si eso no pasa, pues no hay humanidad, eso es totalmente claro. ¿Sí? Ahora, que una persona no lo haga, ¿y porque no, eso no lo va a matar? Ahora no, ahora no. Seguramente que ahora no, pero no hay que irse tan lejos. Hay países que le pagan a la gente por tener hijos, porque los jóvenes de esos países ya no están teniendo hijos y la gente está envejeciendo y los jóvenes están yendo a otros países. El país va a decaer, va a quedar en la quiebra luego, en cientos de años después, no sé, o una generación, 2 generaciones, no sé cuánto, pero pues ya no van a haber jóvenes que trabajen, ya no va a haber gente que trabaje y pues no existe un país si alguien no trabaja. Eh, o sea, no hay ni siquiera que ir a la Biblia para no saber que casarse y tener hijos es muy importante. Listo, si no te quieres casar y tener hijos sin casarte. En el judaísmo está prohibido, pero pues tener hijos es un mandamiento que Dios le dio a todas las personas. Porque se lo entregó primero a Adán y a Eva, y pues no había pueblo judío en ese entonces, según la Torah, como expresa en su entendimiento más sencillo. Existe en la Biblia, no existe esta escritura como tal, como un mandamiento. Eso se lo inventaron esto para justificar, pero qué triste. No existe, claro que no. Eso no existe. Lo acabo de leer. Lo acabo de leer. Y él dice que no existe. Ahora, dice que no existe la ley de la persona que no se casa, que está condenada. O sea, es que está escrito en la Torah. Está escrito en la Torah. Incluso, hay un pasaje en el Nuevo Testamento en el que le dicen a Jesús, ¿cierto? Que le hablan del divorcio, creo que lo va a citar más adelante, sobre el divorcio. Y él dice, no oíste no oíste lo que fue dicho en el principio. Bueno, cuando lleguemos a ese pasaje, si llegamos, pero lo puedo explicar ahora en este momento, en el principio, dice, ¿no viste lo que fue dicho en el principio? Que el que creó al varón y hembra los creó para ser uno solo. Y entonces dice, lo que Dios ha creado, el hombre no lo separe. Según esto dice así. Puede tomarse esa enseñanza de dos maneras. Seguramente Jesús conocía la división rabínica que los sabios habían hecho sobre las escrituras de la Torá. Y conocía que la primera parte de la Torá, o incluso que el primer libro de la Torá se llamaba Bereshit. Entonces por eso dice, no escuchaste lo que fue dicho en el principio. Quizás Jesús lo que quiso decir, no escucharon lo que fue dicho en Bereshit, en el libro de Bereshit, donde está la historia de que Dios creó al hombre varón y hembra. O seguramente Jesús conocía un poco de Cábala y de Gematría, y lo que dijo fue, no escuchasteis lo que fue dicho en el principio, es decir, en la primera palabra con la que empieza la Torá, que es en el principio, Bereshit, donde ahí Tácito, Bereshit, que eso ya lo hablamos en uno de estos videos, ¿cierto? Bereshit, esto está en hebreo cursivo, moderno pues, aquí dice bara, crear,
pero también se puede tomar la letra la letra Aleph, Yud y Shin, y se forma la palabra Ish. Pero también se puede tomar la letra Aleph, la Shin y la Tav, y se puede formar la palabra Eshet, esposa, hombre y esposa. O sea, es un mandamiento que está escrito desde el principio. O sea, si nos ponemos a analizar la cuestión del matrimonio en la humanidad, tengo que decirle, querido pastor, que el hecho de que la gente hoy en día prefiera no casarse y prefieran tener otro tipo de prácticas con alguien que no sea su esposa, es incluso lo que ha hecho que el mundo esté de esta manera. Por eso es que para mí es importante aclarar en el video que las enseñanzas de Jesús, el hecho de que no se haya casado y de que su padre y su madre lo hayan traído al mundo de una manera dudosa, porque su padre no es su padre, pero le mintieron a la gente, porque tenían que mentirle a la gente, porque hay gente que dice, es un texto de la Torá, del Nuevo Testamento, perdón, que dice, ¿no es este acaso el hijo del carpintero? Quiere decir que la gente no tenía claro que él no era hijo del carpintero. Le mintieron a la gente. Entonces, mentirle a la gente podía crear que la gente también hiciera falsos testimonios y quieran no dar falso testimonio. Entonces, están inclusive proyectando a que la gente también incumpla la Torá. Entonces, todo esto acarrea un mundo, una bola de nieve que sigue creciendo y sigue creciendo a tal punto de que las personas pues crean ya que una mujer puede creer que yo no necesito un hombre para tener un hijo, puedo ir a adoptarlo, y que el judaísmo no castiga la adopción, pero no considera la adopción como tener un hijo real, ¿cierto? La adopción se usa en momentos específicos. Pero es tan importante el casarse y tener hijos que básicamente que el pecado, si lo vamos a analizar desde el punto de vista más profundo, y yo no soy un rabino ni nada, siempre lo he dicho, pero desde el análisis más profundo, como lo he aprendido de mis rabinos, es que el primer pecado, el pecado de Adán y Eva, tiene que ver más con la parte sexual y del matrimonio que con la parte de la desobediencia. Tiene que ver muchísimo más con eso. Entonces, dígame usted, pastor, usted que ve que está en un país como, no sé de qué país sea usted, supongo yo que su acento dice que es mexicano o algo así, porque tiene varias palabras de mexicano, pero en un país en donde no se guarda la Torá, que se ven tantas cosas, aquí en Israel también, que incluso que se guarda la Torá, se ven tantas cosas, porque el mundo está encaminado a otro tipo de pensamiento. Dígame si no es importante casarse y tener hijos, casarse de manera adecuada. Yo no estoy hablando por el resto de los demás, yo hice este video para hablar por mí mismo, ¿sí? Si he nombrado a otras personas en este video, de verdad pido disculpas, ha sido en ocasiones específicas que los he nombrado, pero nada más. Estoy haciendo el video por mí mismo, para contestar por mí mismo a los improperios, pues, porque no son argumentos. Ya ustedes han dado cuenta, 13 minutos, ni siquiera hemos llegado a la mitad y son solo improperios. Qué chistoso, que el mismo Leviatán le están escupiendo en la cara, porque él ni se ha casado. Le han preguntado muchas veces, oye, Yo simplemente digo las cosas como están en la Torá. Yo no tengo ni siquiera el estado de conciencia como para ser profeta o algo y saber por qué una persona no se ha casado, por qué la otra no. No tengo ni la mayor idea de eso. Las personas tendrán sus razones, como lo expliqué. Yo duré muchísimo tiempo también que quería casarme y tuve que pasar muchas pruebas y muchas cosas y dolores y un montón de cosas hasta que me casé.
es algo que no se da, que inclusive los mismos sabios dicen que para Dios es más fácil separar el mar rojo, abrir el mar rojo, que unir una pareja, porque tiene que ser algo que sea compatible esto con lo otro. Entonces es todo un reto conseguir una pareja. O sea, no sé si usted es casado, pero si la pareja suya se le presentó en un cine o en un café y fue tan fácil para usted casarse, pues déjeme decirle que para muchas personas no. Y hoy en día peor con el liberalismo que hay, o con la forma de cómo concebimos nosotros las relaciones afectivas o sociales. Casarse se está volviendo aún más difícil, y con cosas como: si no quieren casarse o no aguantan, si no aguantan, entonces cásense, y si pueden aguantar, entonces sean como yo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo, así dice Pablo. Y el mismo Jesús dice que es un mundo muy difícil y pedir eso es muy difícil. Él mismo dice, y pedir eso es muy difícil, de no casarse. El que puede hacerlo y que lo aguante, que lo haga. Él dice, es muy difícil. Imagínese, el mismo Jesús, que se supone que es Dios o algo así, dice, es muy difícil andar sin casarse. Entonces, vamos a ver el concepto. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu...? No tiene, porque parece que tiene un marimacho. ¿Por qué? Porque en el judaísmo mazortí al cual él pertenece, casa. Es un pastor que está dando falso testimonio y la gente le cree, le sigue el cuento. Es muy serio que una persona así incluso pronuncie el nombre de Dios o pronuncie un salmo. Por eso hablamos de que la impureza del mundo hoy en día es tan fuerte, que existen personas como estas, ¿ya? Perdón que lo diga, y no lo estoy diciendo con ánimo de que vayan y digan improperios en su canal o cosas, no. De verdad tenga misericordia de las personas así. Hombre con hombre y mujer con mujer, y eso no lo está diciendo. Me gustaría que alguien le diga, porque a nosotros nos tienen bloqueados. Porque sabe que en el momento que lleguemos a meter un comentario, se le va a romper todo su discurso y toda su mentira con sus sectarios que tiene ahí en el canal. Pues vean la hipocresía de esta gente. Quiero que quede aceptado en este video la hipocresía de este charlatán. Jesús es un modelo a seguir cuando él prefirió decir que mis discípulos son mi padre y mi madre. ¿Sí? Oigan, ese veneno, ahorita vamos a hablar de eso también, porque ahí Jesús no está despreciando a su familia, solo está utilizando ese momento como Jesús utilizaba muchos momentos. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, va a encontrar que Jesús aprovechaba cada momento para dar una enseñanza. Pero eso no quiere decir que él está despreciando a su madre. De hecho, él siempre honró a sus padres. Esos son mis discípulos, son quienes me dijeron, le preguntaron, tu padre, tu mamá te está buscando, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Entonces él dice, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Sino los que están acá y esto. Pues eso es otra incumplimiento de la ley, que es no darle cabo a los padres. Ven, ese cuento se lo comió el canal de Leviatán, porque él hizo unos videos de Jesús y sus pecados, cosa que ya refutamos aquí, y quedó como un pil mentiroso esta rata. Pero escuchen lo que está diciendo este cuate. No sabe ni siquiera lo que dice el texto, lo está tarareando, no lo conoce, mis discípulos. Ahí no está hablando de los discípulos. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver Mateo 12:50, para que ustedes miren cómo estos charlatanes no conocen ni siquiera el Nuevo Testamento. Por eso cuando dicen, yo fui cristiano, pero no se sabe ni la Biblia, no sabe lo que dice el Nuevo Testamento, me demuestra que es un pil ignorante, es alguien que no conoce la Escritura. Y qué bueno que hacen estos videos, les voy a decir por qué, porque nos terminan dando la razón. También le voy a poner otro pedazo a ver si lo encuentro, porque es algo largo donde él reconoce que el idioma hebreo, cada quien habla el hebreo que quiere en Israel. Cada quien habla su hebreo, señores, nadie le atina eso. Eso es terrible. Como el español, cada quien habla el español como quiere. Como el español que usted está hablando, como el español que hablan en España, como el español que hablan en México. Incluso, bueno, sigamos. Lo que voy a decir ahora es súper importante. Es súper importante y súper clave. Porque imagínense la película de una persona que agarra un revólver y se pega un tiro en el pie. Es exactamente lo que va a decir. Porque yo nombré un texto en donde tácitamente dice que prefiero a mis discípulos que a mi hermana y a mi mamá y a mis hermanos. Así lo dice. Y ahora él dice que el versículo no habla de discípulos. El versículo no dice discípulos por ningún lado. Ay. Uy. Ay, Dios santo, qué terrible, señores. Mire lo que dice en el versículo 46, Mateo 12. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, o sea, él estaba compartiendo, estaba predicando, estaba trabajando, ese era su trabajo. Su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. La pregunta es, ¿no hablaba Jesús con sus familias? Por supuesto, eran su familia, siempre hablaban. Es un evento de que de repente sucedió así, pero Jesús obviamente hablaba con su familia, es lógico. Simplemente que ese día él estaba ocupado trabajando y ellos querían hablar con él. ¿Quién lo dice? Una interpretación suya. Ahí no dice en la Torah que en el Nuevo Testamento.
Ahí nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús hablaba con su familia todo el tiempo. Es más, hasta donde yo sé, Jesús nunca le dijo gracias a José por haberlo criado durante 33 años. Según la gente que cree que José vivió toda la vida. Hay gente que cree que murió. El texto del Evangelio ni en las cartas, creo, nombran la muerte de José. Y pues, por lo menos un gracias, porque me mantuvo y siendo que yo ni siquiera fui su hijo, por lo menos unas gracias o no sé, por lo menos, bueno, le dio cabot, digamos que le dio honor a su padre muriendo en una cruz de madera. Eso fue el único cabot que le dio, el único honor que le dio a su padre, pero supongamos que José murió. ¿No es el deber de un hijo enterrar a su padre? Ahora, ahí vemos que José no era el padre de Jesús. Ahí vemos que José no era el padre de Jesús, por ende, la descendencia de que todos los 20 y tantos nombres que ponen en el primer capítulo del Evangelio de Mateo para decir que Jesús es descendiente de David, pues no sirve para nada, porque pues no, ni siquiera se preocupó por enterrar a su padre y hacer como la descendencia de los hijos de David, ¿cierto? Y se supone que viene de los hijos de David, es una descendencia real, es un padre importante. Cuando muere José, entonces muere uno de los descendientes, no muere uno de la tribu de Judá, muere uno de la tribu de Judá, de la casa de David. Entonces tiene que ser un entierro y tiene que ser una muerte y tiene que ser una cosa. Que el Nuevo Testamento da detalles de un montón de cosas, como que los discípulos no se lavaron las manos, como que Jesús escupió en la tierra para sanar a un ciego y le puso barro. Da unos detalles sobre un montón de cosas y no daban detalles tan importantes como la muerte del papá de Jesús, que venía de un linaje real. Pero al parecer, pues vamos a decir que José no murió, sino que siguió viviendo. Pues no lo nombran, no le dan ni las gracias ni nada. Más adelante, por allá en el libro de Juan, creo, o Mateo, donde dice que, creo que es Juan, que dice que vio a sus... Sí, es Juan, porque siempre usa la palabra el discípulo, que él tanto amaba a Jesús, amaba a un discípulo. No sé de qué amor se están refiriendo, yo no voy a juzgar eso. El punto es que lo amaba tanto que le dice, se miraron, y entonces le dice, hijo, ahí está tu madre. Diciendo pues de su mamá, de la mamá de Jesús, ahí está tu madre. Y señora, usted que busca un hijo, pues no le dice eso, pero dice, madre, ahí a tu hijo. O sea, no le dijo como mamá, muchas gracias por las... No, nada, sino tuvo fuerzas para decir algo y lo único que dijo fue como aquí está. Necesitaba un hijo, señora, ahí está su hijo. Usted necesitaba una mamá, porque al parecer Juan, el discípulo, no tenía mamá, tampoco, creo que era huérfano, no sé, porque en vez de haberle dicho vaya y consuele a su mamá o esté con su familia, no, le dice lo mismo que les acaba de decir a sus discípulos que les va a decir en este momento. Miren lo que dice aquí. 48, pero respondiendo a lo que al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahí está Jesús aprovechando el momento. No es que está despreciando en ningún momento. De hecho, Jesús está honrando a su madre. Al grado de que cuando está en la cruz, encarga a su mamá al discípulo, a uno de los que estaba ahí. O sea, Jesús siempre estaba pendiente de su madre. Simplemente que en ese momento, él aprovecha el momento para dar una lección. Y esa es la lección de la redención. Miren lo que dice aquí. Él no encargó a la mamá. Le dijo, usted necesita un hijo, señora, ahí está su hijo. Usted necesita una mamá, ahí está su mamá. Él no dijo eso, no dijo, le encargo a mi mamá, cuídela de verdad, mire, ella ha sido tan buena para mí. No, no le dijo nada de eso. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ¿qué? He aquí. Extendiendo su mano hacia sus discípulos. ¿Yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, mire, he aquí. Madre y mis hermanos, porque cualquiera. He aquí mi madre y mis hermanos, porque no solamente mis discípulos que me siguen, sino cualquiera puede ser como mi madre y mis hermanos si hacen la voluntad de Dios. Cualquiera. Pero la Torá nos enseña que José, por ejemplo, aquí en la parashat, en las porciones bíblicas que hemos estudiado esta semana, en la historia de José, nos enseña que para la Torá, la familia cercanos, familiares de verdad, de carne y hueso, familiares,
no discípulos, nada de esto, son tan importantes que José manda llamar a su padre para que viniera a habitar en Egipto y le da la mejor tierra antes de que muera, por encima de la orden del que fuera. Es tan importante que Abraham va y pelea, básicamente que negocia contra Dios una muerte que venía a azotar Sodoma y Gomorra, y negocia que si hay 10, por lo menos 10 justos, que saquen, que no destruya Sodoma y Gomorra, porque ahí vivía el sobrino de él. Y entonces dice, y Abraham lo hacía también, o sea, sí, lo hacía por los justos, pero primero por su sobrino. Y Dios le dice, mira, voy a rescatar a su sobrino. O sea, solo me voy a destruir a su sobrino. ¿Es tan importante el núcleo familiar para Dios? Obviamente para Dios es importante toda la humanidad. Pero el núcleo familiar es muy importante. Y eso es lo que estoy explicando ahí. Que para muchas personas estar con otros que no sean su familia es más importante que estar con el familiar. Y lo que dice es que Jesús no piensa así, pero claramente estamos viendo que Jesús sí piensa así, porque él prefiere estar con otros que no con su núcleo familiar, con su mamá, que básicamente, según los católicos, siempre fue virgen, así que no tenía nadie más con quien hablar, sino con José, pero al parecer José ya no existía porque se había muerto o se había separado, porque imagínense, si creemos en que María fue siempre virgen y José, pues ya no sé cuánto, a los 33 años, seguramente 30 años, Jesús inició su ministerio, llevaba 30 años José de casado con María y no tuvo nunca relaciones con ella, bueno, José entonces era, según los cristianos, un santo, según los judíos, pues nunca se casó. O se casó a medias, porque si nunca la tocó, quiere decir que nunca formalizaron su matrimonio, y al parecer, según la ley judía, hasta donde yo sé, creo que ahí no hubo matrimonio. Tendríamos que mirarlo, tendríamos que verlo otra vez. Eso no lo tomen como ley, eso es un pensamiento. Yo no soy un experto en leyes de Kiddushin o de Irusin o esas cosas. No soy un experto, pero hasta donde sé, creo que si no han tenido relaciones, pues, pero bueno, al parecer creo que me estoy equivocando seguramente. Sigamos. No solo se está refiriendo a los discípulos, aunque lo señala al principio, aumenta el grado de revelación y les dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, haciendo referencia a la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque lo que sucede es que muchas veces los líderes del mundo siempre le dan preferencia y un elitismo solo a su gente cercana, y los demás no, los tratan diferente. En cambio aquí Jesús les está abriendo el camino a todos. Les está diciendo, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, él es mi hermano, él es mi hermana. Es un concepto de familia, es un concepto de unidad, de redención, donde no hay acepción de personas. ¿Se dan cuenta cómo estos patanes no saben interpretar la escritura? Jesús no está diciendo lo que dice esta serpiente. Jesús está hablando de la unidad de la familia en Dios. Así que Jesús aprovecha para dar. No hay una unidad de la familia en Dios, ya lo dije, por todas las razones que lo dije anteriormente. Solamente paré el video para aclarar que yo pensaba poner el video todo, digamos, ir interrumpiendo con cada uno de estos escritos que tengo acá, pero me acabo de dar cuenta que no tiene sentido que yo haga esto, porque básicamente entro en el mismo círculo de este señor y va a haber un video de respuesta y pregunta y respuesta. Y pues no tiene sentido, porque tengo un montón de libros que estudiar de Torah de verdad, como para ponerme a leer el Nuevo Testamento. Así que vamos a escuchar un poquito más y luego contesto a las preguntas específicas que se hizo en el segundo video. No he visto el tercer video, no sé si lo vea, la verdad, pero voy a contestar a las preguntas específicas que se hizo en el segundo video. Les recomiendo a todas las personas que estén viendo este video este libro, que es genial, el Nefesh Haim, si lo encuentran en español. Es un libro increíble que de verdad enseña Torah de verdad, no como la de Jesús. Perdón que sea tan directo, ¿no? Pero pues estamos hablando de decir las cosas, perdón, que me haga estos clic y esto. Estamos hablando de decir las cosas directamente, pues bueno, para mí, vuelvo y lo digo, las enseñanzas de Jesús
aparte de que decía muchas de las enseñanzas, cuando las decía cosas que ya habían dicho los sabios, que ya se sabían, los sabios los habían dicho, y pues el hecho de que la dijera no iba a ser nada nuevo, básicamente. Aparte de eso, pues transgresor de la Torá, al punto de comer pan, sí, pan leudado en Pesaj. No casarse. Ya vemos que el mandamiento de casarse sí es un mandamiento, casarse. Casarse es un mandamiento, ¿sí? Moisés se casó, ¿cierto? David se casó, ¿cierto? La Gemara dice, no entregues la educación de tus hijos a un célibe. Es darle a sus hijos a una persona que nunca se ha casado, a que los cuide. El mismo inicio de la Torah empieza con la letra Bet, ¿cierto? Que significa casa. La letra Bet, que significa casa, ¿cierto? Y su significado en gematría es 2, porque el mundo se crea entre 2. Hashem creó el mundo solo, pero el mundo que nosotros podemos crear lo creamos entre 2 personas. Obviamente Hashem no creó el mundo con otra persona. Hasbe Jalila, Dios no es una persona. Vamos a seguir oyendo unos cuantos minutos más y luego respondo las preguntas que dijo en este video y en otro video, las que me parecieron más que necesitan más respuesta, que necesitan una respuesta más inmediata. Y terminamos porque no, ya son 2 videos, no quiero molestarlos. Una gran lección a través de ese momento, así como lo hace con todas las situaciones que a veces se dan en la historia y la vida de Jesús. Entonces, vean cómo estos charlatanes no conocen ni siquiera cómo se maneja el concepto bíblico del Nuevo Testamento. Y no amar al prójimo como a sí mismo, porque la Torah enseña que... ¿Cómo así que no amar al prójimo? ¿No les está diciendo que lo que hace la voluntad de Dios, todos son una familia en Dios? Se te cayó el... Amar al prójimo no quiere decir vengan todos aquí y reúnanse, les voy a dar comida, les voy a dar bebida, les voy a predicar el evangelio. Eso no es amar al prójimo, ¿sí? Amar al prójimo es decirles la verdad. Eso es amar al prójimo. Y Jesús no les dijo la verdad. La gente creía que él era hijo de un carpintero. Jesús nunca dijo si era Dios o era hijo de Dios. No dijo nunca nada de eso. Incluso no quería que la gente supiera en muchas ocasiones que él era el Mesías, supuestamente. No dijo la verdad. Jesús ni siquiera, hoy en día la gente ni siquiera sabe si se llamaba Jesús, Yeshua, Yisu, Isam. No dijo la verdad. No se sabe si murió o no, si resucitó o no. No dijo la verdad. Decían que era Jesús de Nazaret, pero había nacido en Belén. No dijo la verdad. Sí. Le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dijo, tú lo has dicho. No lo he dicho yo, tú lo has dicho. ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice la verdad? Si es el rey de los judíos, ¿por qué no lo dice? Como David Amelech, que decía, ¿qué tienen en contra de mí si yo soy el rey, si Dios me ha elegido? Él no lo dice. Y cuando lo decía, usaba los textos mal, citaba las profecías mal. El mismo texto te revienta. El mismo texto te acaba el cuento. Te das cuenta, te estás contradiciendo. ¿Por qué? Porque no entiendes el mensaje que está hablando el Mesías. Lo ves en tu carne, en tu mente bruta. Por eso es que no alcanzas a entender lo que está hablando. Es que él no es el Mesías. Entonces, el nivel de intelectualidad que este tipo tiene es tan parecido al mío que le pongo poca importancia. Porque si fuera el Mesías que estuviera hablando o alguien de un nivel mucho más alto, pues seguro me importaría más entenderlo, pero lo que estoy haciendo es un análisis literario de lo que él dice y así como él lo dijo, así lo cité. Ustedes se dieron cuenta. Él habla de sus discípulos, los señala incluso, me faltó decir que los señaló. Y dice que prefiero a estos, sí, así, con el dedo, prefiero a estos y no a mi mamá y a mis hermanos, que seguramente, no sé, yo como él acaba de decir que ese era su trabajo, predicar es su trabajo, no ser carpintero, no sé cómo
rayos comía María y sus hermanos, si tenía otros hijos, o si ella hacía otra cosa, o si José seguía viviendo con ella y él como carpintero trabajaba, pero al parecer este tipo pues no trabajaba y entonces si José no estaba, pues el que tenía que responder era su hijo por su mamá, pero al parecer pues no sé cómo le respondía, ¿cierto? O si recibía ella misericordia de la gente o si él recibía un sueldo por predicar su propio evangelio, porque aquí dice que estaba predicando. No sé cuál es el tipo de honra que expresa y qué tipo de enseñanzas. Lo que usted está hablando acá son interpretaciones suyas, pero no dice el Nuevo Testamento que lo que Jesús hacía con su familia, no lo dice. Y por ende no podemos nosotros decir, mire, aquí dice el Nuevo Testamento y por ende sí, él es un ejemplo ¿para qué? No está hablando nada de eso. Ustedes pueden decir, pero es que el mensaje de Jesús es otra cosa, el Nuevo Testamento el mensaje es de otra cosa, por eso no tiene que hablar de casarse o de eso, o darle honor a los padres, si es que el mensaje de Jesús es la salvación, la muerte, eh, la sangre de Jesús es más importante. No sabemos de dónde tomó vino, pero no sabemos de dónde sacó ese texto en la Torá, porque no existe el texto de tomar vino en la Torá, solo está dentro de la ley judía de los rabinos que establecieron que para santificar fiestas se toma el vino. En fin, vamos a seguir. ¿Cómo vas a decir, ven, no ama al prójimo? Pero si está diciendo que todos están siendo incorporados. El que haga la voluntad de Dios, esos son el Padre y sus hermanos. Eso incluye a todos. Eso es un reflejo de la redención y del amor a todas las naciones, no solo a un grupúsculo de sionistas. El que haga la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Usted no lo está diciendo. Usted mismo es el que está diciendo que Jesús le abre la puerta a todos, al que haga la voluntad de Dios, a todos, al que haga la voluntad de Dios. ¿No es que es a todos? Si es a todos, entonces ¿por qué critica a unos que no se comportan como los de su religión se comportan? Si es a todos. Entonces seamos claros. Dios ama, o su Dios, o Jesús predica el evangelio a todos o a todos, porque hay a todos y hay a todos, ¿cierto? Entonces, yo creo que Dios creó a todo el mundo y desea que todo el mundo le conozca que Él es uno y su nombre es uno. Eso es lo único que yo creo. Yo no tengo más conocimiento acerca de otras cosas, prefiero callarme. Sigamos. Que se creen los dueños de la Biblia y los dueños de la voluntad divina. No, aquí está el Señor ampliando No y camino a la somos los redención. dueños, no somos los dueños. La Biblia se escribió en hebreo, pero no somos los dueños. Las historias surgieron en Jerusalén, en Israel, en estas tierras, no somos los dueños. Ustedes son los dueños, claro, ustedes son, porque de ustedes es que habla la Torá. La Torá fue escrita para ustedes, claro. Está hablando, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Obviamente la madre de Jesús también hacía la voluntad de Dios, o sea, no la estaba rechazando, no seas cabezón. Amar al prójimo como a ti mismo ¿cuál es el prójimo más cercano? Primero es la familia, es lo más difícil de amar muchas veces. Yo me acuerdo que yo también. Jesús andaba con su madre y sus hermanos, muchas veces lo relata la Escritura. Jesús no estaba en ningún momento despreciando ni rechazando, incluso desde pequeño. Ya hicimos un video de la obra de los padres de Jesús donde destrozamos a Leviatán y todas sus mentiras. Pueden buscar ese video. Salía con mis amigos y prefería estar mucho tiempo con mis amigos en la calle y no estar con mi familia. Bueno, estás hablando a través de tu experiencia, no de lo que Jesús hizo, dijo o predicó. Estás hablando de tu experiencia personal, porque seguramente tú sí eras así. Tú estás juzgando conforme a tu experiencia. No estás siendo objetivo con el escrito. Estás hablando conforme a tu mala experiencia porque tú sí eres un mal agradecido. Por lo que estás diciendo, eras un mal hijo. Porque en vez de darle su lugar a tu padre y a tu madre, te ibas con tus amigos a embriagar o a saber a qué. Entonces, no juzgues de acuerdo a tu condición. El león juzga por su condición. O sea que tú estás juzgando no por Otra escena del tipo que se pega un tiro en el pie. No juzgues por su condición. El ladrón juzga por su condición. No juzgues. Sé como yo, que yo no estoy juzgando. Yo no estoy diciendo que tú salías a comer, a beber con tus amigos en lugar de preferir a tus padres. No sé, yo prefería estar con mis amigos muchas veces. Eso no quiere decir que yo sea un desagradecido y que no estaba con mis padres.
Ok, en fin. En fin. Escrito literal, objetivamente, con una mente pensante e inteligente, sino que está juzgando desde una perspectiva totalmente sesgada. Amar a mi familia, poder tener tiempo con mi familia. La perspectiva sesgada de los que no creen en el Talmud, en la ley oral, porque la ley fue entregada de manera oral. Dios le dijo al hombre, a Moshe, le dijo, ve y haz esto. Le dijo, santifica el mes de Nisan, será el mes primero. El mes de Aviv será el mes primero. Dios lo dijo. No le dijo, escribe esto y luego haz esto. No, le dijo la Torah oral. Y ustedes no creen en la Torah oral. Vamos a resumir. Es más difícil que, por ejemplo, ir a jugar con mis amigos y eso. ¿Ves? Esa es tu experiencia. Eso no es una verdad. Lo que tú estás hablando es una experiencia tuya, personal, de un hijo malagradecido. Y por eso es tan difícil amar al prójimo como a ti mismo. Al prójimo más cercano es lo más difícil de amar. A los demás es muy fácil amar. Por eso es que nosotros nos casamos y todo. Porque incluso conocemos a una persona y sin haber vivido con ella 30 años o 40 años, nos queremos casar a los 2 meses con ella o al mes o a los 2 días, incluso no importa. Entonces, y él que haya preferido y haya dicho, yo prefiero a mis discípulos que a mi padre o que a mi madre. A mis... No, ¿viste cómo sacaste de contexto? Jesús no dijo eso. Acabamos de leer que les dice, aquí están, señala a sus discípulos, y luego dice, y cualquiera. Eso incluye a todos. Ok, ¿cuál es la diferencia? ¿Sus discípulos o todos? Pues prefirió a otros que a su madre y a sus hermanos. Es la misma cosa. Lo que hizo fue como tomar la cáscara de banano y embadurnarla en la cara de todo el mundo. Yo dije solo a los discípulos, él dice a todo el mundo. Bueno, ok. Tomato. No sé. Eso incluye a todos. ¿Te das cuenta cómo están mintiendo y manipulando la escritura? Aquí te estoy reventando porque aquí estoy viendo tu mentira. Hermanos, ahora no sabemos si tuvo hermanos o no. Yo no me voy a tener ese cuenta ahora, pero... O sea, ¿te das cuenta? Es un ignorante y un neófito de las escrituras. No sabe si Jesús tuvo hermanos o no. Entonces, ¿por qué se pone a... Ok. Cuando digo que no sé si tuvo hermanos, es porque ya lo expliqué anteriormente en este mismo video o en el anterior, que según algunas tradiciones, María siempre fue virgen. Según otras tradiciones, María no siempre fue virgen. Entonces, yo que no sé qué tradición es verdadera en el cristianismo porque no me interesa eso, pues no sé si tuvo o no hermanos. Básicamente que no tengo las pruebas para decir que tuvo o no hermanos, ¿cierto? No sé si existan las pruebas o si no existan las pruebas. Usted, que es un experto en eso, podría decir si Jesús tuvo o no hermanos. Pero seguramente otros tipos, youtubers de otros canales católicos, seguramente le dirán que no tuvo hermanos. O seguramente le dirán que tuvo medio hermanos. Porque seguramente José se aburrió de estar 30 años criando a una persona que no es su hijo, que ni siquiera le agradeció por nada, y que si murió pues ni siquiera fue a enterrarlo, y de pronto José tuvo hijos con otra persona, porque pues es un ser humano, no era un santo como Jesús que se podía aguantar. El mismo Jesús dice, esto no es de todo el mundo. Entonces, un santo como Jesús que se podía aguantar y él sí necesitaba pues tener hijos, porque se iba a morir y no iba a dar descendencia. Y pues los judíos es importante dar descendencia. Y la descendencia que da no es de él porque no salió de su simiente. ¿Cierto? En fin. Voy a cerrar acá, minuto 22:17. El que quiera seguir viendo desde ahí. En fin. Hay una pregunta que, hay algo que yo dije y que está en el segundo video de este pastor. Que dice, yo creo que Abraham se convirtió al judaísmo. Entonces todo el mundo se empezó a reír. Abraham se convirtió al judaísmo. Primero que dije, yo creo, desde un punto de vista personal, creo, ¿sí? Pero no solamente creo, estoy seguro de que Abraham recibió la Torá. Si bien no entró en la institucionalidad de lo que es convertirse al judaísmo hoy en día, sí, muchas de las leyes de Giur, de conversión, son tomadas de la experiencia de Abraham Avinu.
porque para convertirse hay que circuncidarse, ¿cierto? Y no del corazón, sino como lo hizo Abraham. Luego vinieron 3 ángeles y dicen las leyes de Giur, de conversión, que hay que presentarse ante 3 jueces. Bueno, no dice 3 jueces, dice 3 estudiantes. 3 estudiantes sabios, ¿sí? Pero creo que son los que testigos de la tevilá, sumergirse en la mikve, que algunos creen que era lo que hacía Juan cuando bautizó a Jesús, convirtiéndolos en otra cosa, no sé. Pero cambiarse el nombre, porque Abraham se llamaba Abraham antes y ahora se llamaba Abraham, ¿cierto? Y vivir como judío. Hay una parte en el segundo video donde él se burla y dice que yo dije que Abraham le dio de comer leche, carne y leche a los ángeles. Y no lo dije así. Dije, Abraham le dio leche, porque así lo dice la Torá. Podemos buscarlo, inclusive. Vamos a buscarlo. Porque... Sí, porque... no, de verdad, vamos a buscar esto. Vamos a buscarlo. Un momento. Para todos, por favor. Voy a buscar aquí... yo soy un poco lento con los computadores y cosas. Génesis 18:20. Génesis. No sé qué se me mete eso, me decir un nombre. Génesis 18:20. Génesis 13, 17, 18, 20. ¿Cierto? Porque pues él dice que yo dije eso, no creo que yo haya citado la Torah de esa manera, no me creo, no considero que sea tan inteligente haber dicho esto. Incluso pues no tiene sentido que si lo hubiese citado así tampoco tiene sentido, entonces, tampoco tiene problema porque bueno, y le dijo, ok, Dios ok, vamos a ver si esto no tiene nada que ver. Ok, aquí está la prueba de que Abraham pelea por su sobrino Lot. Y aquí está 18:20, perdón, es 18:8. Vaikaj Gemá Vejalab Ubem Abakar Asher Asa Vaiten Lifneem Veu Omed Aleem Taja Taetz Veugelu. Abraham estaba dolido por su circuncisión. Llevaba 3 días de circuncidarse, ya no se llamaba Abraham, sino Abraham, después de su circuncisión, cambia su nombre porque pues él decide, no es que recibió la Torá no se había dado, solo que él, por inercia, por decirlo así, por su corazón, por su devoción a Hashem, por buscar a Hashem, cumplía las leyes de la Torá, ¿cierto?
porque al darse cuenta que el mundo no era gobernado por hombres o por el sol o por la luna, se va acercando más a Hashem, y al darse cuenta cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba el universo, empieza a hacer una serie de eventos que Dios le va diciendo que haga, como circuncidarse, pero por ejemplo esto de dar y faika gema, y como mantequilla, manteca y leche, y un retoño de ternera, de vaca, ¿sí? Y digamos que le dio primero la leche y luego la vaca, según esto, pero hay otra interpretación que dice que efectivamente les dio de comer las dos cosas al tiempo, pero que ellos no comieron, porque eran ángeles y los ángeles no comen. Pero hay una interpretación que dice, no, aquí nosotros entendemos eh, que les dio, primero nombra la jalab y luego nombra al vaca, a la cabra, a la vaca, ¿sí? Pero en algún momento, pues sí, la Torah incluso menciona que está en uno de mis videos acá, que Dios hizo el mundo para Abraham, así lo dice. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creadas. Vaibraham es el nombre de Abraham en otro orden, y luego ahí está, la Hei, la letra Hei ya aparece pequeñita en un Sefer Torah, pero es imposible verlo en español porque en español no se ve, está en hebreo. Y esa Hei es la que Dios le agrega luego al nombre de Abraham, para que se llame Abraham. Dios creó el mundo para Abraham y para los que son como Abraham, que se circuncidan. El que preguntan va más allá, y cuando se da cuenta Abraham de cómo funciona el mundo, empieza a hacer actos de justicia, ¿cierto? Que se le cuenta, ¿cierto? Lo ve Hashem como un justo, ¿cierto? Y entonces Hashem se le revela, ¿cierto? Se le revela y le permite hacer todas las cosas que hizo, y después dice, porque tu justicia te voy a dar un hijo, y después de eso, de él saca la descendencia que va luego a heredar la tierra de Israel y la Torá. Lo que Abraham hizo, luego lo heredaron sus hijos, pero de manera escrita ya. Pero ya Dios había dado, ya Abraham seguía este tipo de leyes. Lo vemos, ¿cierto? Unos capítulos después en el libro, cuando vimos de Er y Onán, que ya está escrito que Er y Onán hicieron lo que estaba mal ante Hashem, que era vertir en tierra. Y Yehudá le pide a Onán redimir a la esposa de su hermano y darle descendencia a su hermano. ¿Dónde está escrita la redención? ¿Dónde estaba escrito eso de redimir a la esposa? ¿Dónde esto está escrito? No está escrito. Pero ya lo hacían ellos. ¿Por qué? Porque lo recibieron de Abraham. Por eso dicen, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Porque de las mismas cosas que Abraham hizo, preguntándose dónde estaba Hashem, y luego encontró a Hashem, eso mismo le reveló a sus hijos, y así, hasta que viene Moisés y firma eso en un pacto, lo firma con Dios. Es decir, Dios firma ese pacto dándole 10 dichos. Y ese pacto que se hizo desde Abraham, que haya firmado con la entrega, la constitución, digamos, el contrato, pues, del pacto. Y ese pacto no se rompe, no es como enseña el cristianismo que se rompió, que Dios no rompe su pacto, porque es un pacto que él mismo escribió. Es como si me equivoqué redactando, y como me equivoqué redactando y la ley en verdad lo que trae es muerte, entonces, como dice Pablo, entonces mejor... no, ¿sabe qué es que si pongo? No hay nadie. No hay nadie que pueda arreglar esta cosa que yo hice mal. Mejor yo voy y pues muero por todos, y arreglamos esto. Y ya, pues está. No sé, ¿qué tiene que ver que muera Dios para arreglar la ley? Bueno, es un montón de preguntas que como judío y antes del judaísmo me hice, y me llevaron a retirarme del cristianismo precisamente porque no tiene ninguna lógica.
No tiene ninguna lógica. Y fue lo que hizo Abraham. Se alejó de su tierra y su parentela y se fue acercando más a Hashem hasta el punto de que se encuentra con Hashem, ¿cierto? Y recibe todo lo que ha recibido hasta el momento, su descendencia. Y bueno, más adelante dice que no existe el antisemitismo y no existe este pastor. Más adelante dice que en realidad bueno, Israel cada vez que es atacado es porque Dios lo abandona. Un montón de cosas que para mí no tiene sentido hablarlas porque es un problema judío y pues no lo voy a hablar con alguien que no sea judío, ¿verdad? Entonces, ya, no era nada más. Yo pensé en hacer estos videos 1000 veces, como de qué forma la voy a hacer. Incluso se me pasó en la cabeza salir también a burlarme del pastor y porque soy un ser humano como tal. Porque tiene muchas cosas por las cuales uno se podría burlar, pero pues no lo voy a hacer. O no lo voy a hacer de esa manera, pues. Simplemente los que han llegado hasta acá, pues ustedes no tienen que decir nada ni decidir si yo tengo la razón o él tiene la razón. No es interesante, no porque ustedes no sean nadie, sino porque yo no estoy aquí para que me den la razón, sino simplemente para limpiar el mugre que quizás hayan dejado las injurias o calumnias o palabras de este señor y que de pronto haya hecho que la Torah se vea mal. Lo que me interesa es hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem, a pesar de que yo soy una vil persona, un ignorante, lo que sea, pero eso es lo que me interesa, que el nombre de Hashem sea santificado y por eso traje los textos para que ustedes los vean. Están en hebreo, no los traje en español, no estoy aquí hablando de verdad, no, los traje de la misma fuente, ¿sí? Para que los lean. Quería darles muchos más textos, pero pues en fin. Este libro se los recomiendo. Se los recomiendo. Sí. Nefesh HaHaim, para los que quieran comprarlo en español. No lo vendo yo, no sé dónde lo vendan, si lo pueden comprar en alguna librería en su país, si lo llegasen a vender o traerlo desde Israel o donde sea, no sé. Yo no vendo libros, yo no tengo ni idea. Pero es un libro que de verdad enseña Torah y que tengo que ir a seguir leyendo porque está muy interesante y porque es más provechoso que leer la historia de Jesús vista desde 4 puntos de vista distintos y desde un quinto punto de vista de alguien que nunca lo vio, pero quería ser el que promulgara sus palabras dándoselas de judío, pero nunca lo fue. Bye, muchas gracias.